Regresamos nuevamente En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Les recuerdo que estamos conversando con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el maestro Ignacio Hurtado. Eh, Hay temas que se han puesto sobre la mesa y que me gustaría preguntarte, ver la posibilidad que puedas tener de darnos tu opinión respecto a temas que tienen que ver con lo que se ha señalado en México y en Michoacán en los últimos procesos electorales, y es cerrarle la puerta definitivamente a la influencia o el interés que puedan tener grupos del crimen organizado en las elecciones. Poco a poco, los procesos que pasan en México y en Michoacán, el número, por ejemplo, de aspirantes primero a candidatos que son asesinados, pues es preocupante. Después el número de candidatos y después cerrarle por todos lados la puerta a estas posibilidades de financiamientos de campaña, de selección de candidatos y después de blindar el día de la elección los centros de votación. Eso se está discutiendo. ¿Crees que se está discutiendo con la seriedad que merece este tema en lo particular? ¿O qué se puede hacer ahí? Primero, insisto, cerrarle la puerta al dinero Ujú. ilícito. Dos, cerrarle la puerta a estas posibles vinculaciones que pudieran tener con algún grupo criminal. Y tres, blindar el día de la jornada electoral las casillas. Ujú. Fíjate que creo que es uno de los grandes temas que tenemos, Mario, y la verdad es que sí me voy a atrever a decirlo que me parece que no se está tomando como debería de ser. A ver, decías tú, hay que retomar la historia, ¿no? Y también ahorita cada que dices en contexto, que es el nombre pues, del Ujú. programa, me acuerdo mucho de Dieter Nolen, que incluso tiene un libro que se llama así, El contexto hace la diferencia, ¿no? O sea, realmente muchas veces el cómo lo veamos y desde dónde lo veamos es lo que puede marcar Ujú. una diferencia, ¿no? Y yo empezaría por decir que no es un tema de ahorita. Es que, Ujú. a ver, es que siento que de pronto lo estamos politizando mucho, cuando para mí, desde la perspectiva de Ignacio, debería ser un tema, obviamente sí político, porque tiene que ver con la naturaleza política, pero me parece que son de esos temas, yo les digo temas de Estado, pero con E mayúscula. Ujú. O sea, no del Estado de Michoacán, de Ujú. Ocam, no, de Estado, Y como una una forma de preocupación, ¿no? Del Estado organización, mexicano. sí, de social y político, o sea, del Estado mexicano como tal, ¿no? Insisto, con una forma de organización social y política, ¿no? Ujú. Dentro de un régimen democrático. Porque de esa manera entonces tendremos que empezarlo a ver desde varias aristas, ¿no? O sea, Ujú. porque de pronto creo que el discurso lo llevamos nada más al señalamiento. Ujú. A ver, Se partidiza, se digo. partidiza, a ver, y vuelvo a lo mismo, o sea, esto no es de ahorita, o Ujú. sea, los que tenemos tema en esto, o que tenemos ya algunos años en esto, o sea, lo podemos identificar sin ningún problema, incluso a principios de siglo. Digo, Ujú. es que como que no queriendo ya vamos en el 25, 26, Sí, 26, ¿no? O sea, se ya nos hace. echamos un cuarto de siglo, como que no Sí, sí, queriendo, sí, ¿no? sí, tiene razón. Pero a ver, nosotros lo identificamos, o sea, claro, es un fenómeno que ha evolucionando, o sea, claramente, o sea, en sus inicios, hace muchos años, ¿no? Muchos años, pues el tema era pedir permiso para que me dejaran hacer campaña. Ujú. Pues ahorita el tema ya no es ese, o sea, ya ha evolucionado el Ujú. propio fenómeno. Entonces, la verdad es que yo creo que lo primero, lo digo muy respetuosamente, y espero no cometer, pero yo creo que es lo primero es eso, o sea, es reconocer que tenemos un fenómeno, como dices tú, no partizarlo, o sea, no hacer señalamiento Ujú. y a partir de ahí empezar a definir, porque a definir algunas estrategias, ¿no? Porque te digo, de pronto el tema es que como se vuelve un tema de señalamiento, pues evidentemente si tú vienes y me señalas a mí, pues yo me voy a poner a la defensiva, ¿no? Ujú. Y entonces lo que voy a hacer es reaccionar y entonces señalarte a ti. ¿No? Y entonces después tú vas a señalar al compañero de enfrente y después, y entonces, pero nadie atajamos el Ujú. asunto, ¿no? Y entonces, pues lo volvemos también como parte de la narrativa política para ganar adeptos, Ujú. cuando es un tema que está ahí y que además, yo lo he dicho, no es un tema ideológico, ¿eh? Ujú. O sea, no es un tema ideológico, o sea, no es de que tengas a estos factores de poder, de izquierda y de derecha y de centro izquierda y de centro derecha, o sea, porque al final de cuentas están ellos, pero también está otro tipo de factor, porque también es Sí, eso, ¿no? Porque, a sí. ver, hay otros factores, o Ujú. sea, también como factores de poder,
como, sí, o sea, estos poderes fácticos que le Ujú. llaman algunos, pues claro que también hay otros, ¿eh? O Ujú. sea, al final del día también tienes grupos empresariales que también Es, le meten lana, tienes, es o la sea, parte más, pero es la que lastima tal vez un poco más por la más naturaleza tal preocupante, vez ¿no? del poder, ¿no? Sí. Pues tenemos a veces, digo, a ver, ha habido casos en que elecciones se han anulado por poderes, por ejemplo, de iglesias, Ujú. ¿no? También ha habido, Sí. con todo cariño y respeto, los mismos medios en algún momento Ujú. también, ¿no? Hablo mucho en general. Entonces, dentro de ese, como pues, ciertamente está ese poder que de pronto pues sentimos que es el que más lastima, insisto, por no solamente el tema electoral, sino por otras cuestiones que Ujú. trascienden a la vida diaria. Pero, y vuelvo a lo mismo, creo que tenemos que verlo de manera mucho más integral, porque, por ejemplo, tú ahorita decías, bueno, pues el tema del blindaje, pues sí, a lo mejor en el tema del blindaje, pues sí entramos nosotros como Ujú. autoridad electoral, pero además, como lo hicimos nosotros en proceso, pues yo no soy la autoridad policíaca, ¿eh? Ujú. O sea, no, o sea, la policía no está a mi cargo ese día, por ejemplo. Tú ahorita decías definición de candidaturas, Ujú. ¿no? Entonces, eso tampoco, ¿no? Eso le toca a los partidos. Y créeme, Mario, que ellos no están cómodos en muchos temas, ¿eh? Ujú. Y así como alguien puede decir, es que están expuestos, pues todo el mundo estamos expuestos. Sí, entonces ese tema de definición de candidatos es el tema de blindajes, es el tema de fiscalización del recurso, pero que te digo, además es un recurso que puede venir de varios lados. Entonces, yo sí creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Yo sí creo que es un tema que en algún momento, yo espero, de verdad, yo espero que en algún momento tengamos la sabiduría de sentarnos, pero insisto, pues sin ningún una connotación partidista más que Digamos, nada, te digo, de cerrarle, podríamos definirlo así, de cerrarle la puerta completamente a la influencia de los poderes fácticos, ujú, obviamente con mayor énfasis al tema del crimen ujú. organizado, ¿no? Porque es quizá el que más preocupa, pero en general a todos los Sí, sí, poderes sí, sí, porque te fácticos, digo, a ver, pues y ahí le tienen que entrar a todas ver, las mi Mario, instituciones. un empresario que llegue y le Sí, mete 5 sí. millones a la campaña, a ver, ¿por qué Se lo las da? O va a sea, cobrar después de... exactamente, ya nos vemos en las Sí, licitaciones, sí, ¿no? sí, sí, sí. Digo, a ver, hablemos claro, o sea, si lo vemos también desde esa Ujú. perspectiva, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que el tema tiene que ser mucho más. Por eso te digo, creo que sí tiene que ser más integral, Ujú. pensando en este poder que concretamente estamos comentando, ¿no? Porque además, insisto, no es sencillo, ¿no? Y bueno, habrá que explorar algunas formas. Yo recuerdo también que hace que será unos 20 años, porque no es nuevo efectivamente esa preocupación. Se llegó a hablar incluso de que las listas, alguna de las ideas que se deslizaron, que las listas de candidatos las palomeaba, por ejemplo, el CISEN, de ese Ujú. nivel de propuestas sabía, ¿no? Pues violando todo Sí, la autonomía, digamos, de los partidos políticos, ¿no? sí, es que lo que pasa es que te digo que es complejo. A Ujú. ver, es complejo, tío, porque obviamente por mi función me ha tocado estar en varios temas y en mesas. Pero, por ejemplo, pues es que hay derechos también en Ujú. juego, ¿no? Ujú. En fin, o sea, son factores que la verdad es que es difícil agarrar una sola línea, ¿no? Y es que hay que, pues, ok, o sea, a ver, si todos estamos identificando que ahí hay una situación ahí, sentémonos pues a resolverlo, pero incluso también hagámoslo de la mano con la academia, con la investigación, o sea, insisto, no es un tema partidista, o sea, la verdad es Ujú. que yo no lo veo así. O sea, yo creo que sí tenemos que generar esas condiciones y yo creo que lo principal o lo primero es pues tener, insisto, esa sabiduría de decir, a ver, señores, vamos a atender este tema, porque ya no es exclusivo de una región, de un estado, Ujú. o sea, son temas que estamos viendo, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo que está ahí un poco complicado pues, es la representación política, ¿no? De la propia gente. Bueno, voy a hacer una última pausa para regresar también con otro tema que llama mucho la atención, pero que tampoco veo que esté preocupándole en esta iniciativa de reforma y que tiene que ver con lo que dice la ley y lo que está pasando en el país, es decir, con los arranques de campaña o con las campañas que Ujú, vemos hoy en la realidad que se están dando en el día a día y con lo que dice la ley, los tiempos oficiales, digamos, que marca la ley, y ujú. finalmente luego en los juegos de palabras ahí es donde Sí, se le eso puede es. dar la vuelta a la ley, y yo te preguntaría, como lo he hecho en otras ocasiones, finalmente no tendremos que tener una ley más laxa, pero más aplicable, más cercana a la realidad que le permita a los partidos y a los aspirantes a las candidaturas pues realizar un trabajo abierto de campaña, un poco más transparente y evitar estas simulaciones, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a una última pausa y volvemos.